Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Las palabras de Jesús no pueden ser más claras. Lo primero que debemos de buscar los seguidores de Jesús es el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene después. ¿Y en qué consiste buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios consiste precisamente en dejar a Dios reinar. Probablemente y erróneamente hemos interpretado que el reino de Dios es algo allá, lejano, misterioso, y hasta lo relacionamos con el cielo, el firmamento, o muchas veces la vida futura. Y no es así. El reino de Dios consiste en dejar a Dios ser Dios aquí y ahora. Consiste en dejar a Dios ser Padre. Dios es un Padre bueno y misericordioso que ama a sus hijos e hijas. Lo hemos escuchado en la primera lectura. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de conmoverse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Qué expresión tan profunda, tan íntima y expresiva de la ternura y del amor de Dios. Dios nos ama y nunca nos olvida. Somos nosotros los que nos olvidamos de Él. Somos nosotros los que no le dejamos reinar.
Por eso preguntémonos, ¿quién o qué reina en mi vida en este momento de mi historia? ¿Es Dios? ¿O es una persona o un problema? ¿O el Dios dinero? ¿El Dios placer? ¿El Dios poder? ¿El Dios vanidad? ¿Los bienes temporales? ¿Quién reina realmente en mi vida? Jesús vivió toda su vida en torno a Dios Padre, completamente abandonado en sus manos y de acuerdo siempre a su perfecta voluntad. Podemos entonces decir que en Jesús contemplamos plenamente el reinado de Dios. Si queremos buscar y experimentar en nuestras propias vidas el reino de Dios y su justicia, debemos de ser semejantes a Jesús. Por eso nuevamente nos preguntamos, ¿vivimos nosotros como Jesús orientados hacia Dios como Padre? ¿Vivimos abandonados en sus manos y de acuerdo a su perfecta voluntad? ¿Vivimos buscando realmente el reino de Dios y su justicia? ¿O vivimos ocupados invirtiendo nuestras energías, nuestro tiempo y nuestra vida en cosas secundarias, transitorias y, por qué no decirlo, hasta inútiles? Hoy la palabra de Dios nos invita a descubrir por nosotros mismos si estamos siendo fieles al Evangelio o si nos hemos ido desviando del camino trazado por Jesús. No deja de ser sorprendente escuchar a un Jesús tan alegre y tan libre a la vez. Su mensaje casi suena disonante e ingenuo, porque el mundo nos introduce a diario en la onda del constante estrés y las preocupaciones. Pero Jesús nos dice, ¿por qué se preocupan? El mundo nos esclaviza a diario con técnica y de muchas maneras. Mientras que Jesús nos dice, nadie puede servir a dos amos. El mundo nos seduce para que vivamos según nuestra justicia y nuestra voluntad. Y Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor nos da hoy una buena lección de lo que debe de ser nuestra vida. Una vida centrada en la fe verdadera. Una fe centrada en las promesas de Dios, en lo que creemos y en lo que es realmente importante. Jesús nos recuerda que Dios se ocupa de nosotros. Él nos ha dado y nos da todo lo que necesitamos. Por lo tanto, nosotros no debemos andar preocupados por nuestra vida. Y sin embargo, es lo que precisamente acostumbramos a hacer. Gastamos tanto tiempo, tantas energías y tantos recursos inútilmente, y el estrés nos consume cada día, que si alcanza, que si no alcanza, que si será suficiente, que si llegaremos, que si podremos, que si tendremos. Nos quita el sueño y hasta nos enferma el estrés, las preocupaciones, el no saber qué vamos a comer, qué vamos a vestir el día de mañana, o cómo haremos para mejorar nuestra situación económica, o cómo vamos a cubrir todas las necesidades que tenemos, que cada día, según lo dicta el mundo, son más las necesidades. Y así vivimos bombardeados, preocupados y ofuscados por pagar las cuentas, los alquileres, los préstamos, los útiles escolares, las pensiones, los víveres de cada día. Además,
del internet, del celular, la ropa, las golosinas, los gustos, el cine, la playa, las vacaciones y un largo, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay un grado de preocupación que es necesaria, por supuesto. Jesús mismo lo dice al final del Evangelio. A cada día le bastan sus propios problemas. Todos debemos de preocuparnos, por supuesto. Es natural la preocupación por el trabajo, el salario, una enfermedad, el diario que hay que comprar, los útiles. Pero esta preocupación no es buena si es superior a la confianza que tengo depositada en Dios. Y la clave para saber si mi preocupación es saludable o no es la paz que hay en mi interior. Si yo pierdo la paz, es porque mi preocupación es más grande que mi confianza en Dios. Se lo repito. Si perdemos la paz, es porque nuestra preocupación es más grande que nuestra confianza en Dios. Jesús nos sale al paso y nos recuerda hoy que en lugar de estar preocupados por tener más y más, deberíamos de ocuparnos más bien por buscar el reino de Dios y su justicia. Y esta justicia se pone de manifiesto cuando somos capaces de compartir más con los demás, con los que menos tienen. Si hay pobreza a nuestro alrededor, no es porque Dios sea malo o injusto, sino porque injustamente estamos acaparando para nosotros mismos lo que pueden estar necesitando los demás. Jesús se dirige hoy principalmente a los que sí tenemos y nos sobra, y nos recuerda que, como dice San Pablo en la segunda lectura, solo somos administradores, no somos dueños de nada, solo administramos. Él nos recuerda que es a través de nuestras manos, de nuestra inteligencia y de nuestras buenas acciones, de nuestro amor y compasión, cómo Él puede hacer llegar el reino de Dios a los más necesitados. Es por medio nuestro que ahora Jesús puede seguir extendiendo el reino de Dios. Esta confianza a la que invita Jesús no es simplemente para quedarnos tranquilos y sin hacer nada. No es que ya no voy a ir a trabajar para esperar que todo me caiga del cielo. No se trata de eso. La confianza a la que Jesús nos invita es la que va a permitirnos gastarnos libre y alegremente por el reino de Dios, como lo hizo Él. Dios cuida de nosotros para que nosotros cuidemos de su obra. Jesús fue un hombre libre y alegre porque confiaba absolutamente en Dios. Y nosotros seremos cristianos libres y alegres cuando por fin nos abandonemos en Dios y dejemos de estar inútilmente preocupados. Si tienes ropa guardada que nunca usas, si tienes zapatos llenos de moho guardados en tu ropero, si tiras restos de comida a la basura, es porque tienes y te sobra. Y todo eso que tienes de sobra, alguien lo está necesitando. Buscar el reino de Dios es salir para compartir con los más necesitados. Se trata de dejar a Dios reinar. Y el reino de Dios consiste en vivir en paz, en libertad, compartiendo con todos lo mucho que Dios nos da. El reino de Dios consiste
en dejar a un lado el egoísmo y la vanidad para abrir paso al amor y a la humildad. El reino de Dios consiste en dejar a un lado mi egocentrismo para abrirme al gozo del Evangelio. Pidamos en esta Eucaristía al Señor Jesús que nos conceda tener un corazón semejante al suyo, que no se deje seducir ni desviar por el Dios dinero o los tesoros temporales, y abandonémonos en sus manos, para que en adelante sea Él quien reine en nuestras vidas, para que seamos extensiones de su reino aquí en la tierra. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.